Dios les bendiga, les saluda el hermano Ricardo Gómez de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela en Quinta Crespo, Caracas. Una vez más trayendo el programa Así dice la Biblia. Estamos felices y agradecidos con nuestro Señor Jesucristo porque hasta el día de hoy Él nos ha guardado con vida, con salud y nos ha permitido predicar su palabra. Hoy, como cada viernes, me acompaña el hermano Carlos Flores. Dios te bendiga, hermano Carlos. Dios te bendiga, Ricardo. Sean todos bienvenidos a su programa Así dice la Biblia. Es de verdad un placer nuevamente estar con ustedes. Hoy día viernes compartiendo de la palabra de Dios, tantos temas que tiene la Escritura que de verdad nos gusta, es placentero hablar con ustedes nuevamente como dice, así dice la Biblia. Amén, amén, hermano Carlos. Y bueno, siempre me gusta recordar nuestro verso lema: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Nuestro pastor siempre nos enseña que estudiar la Biblia es como sacar agua con un tobo, tratar de vaciar el océano sería imposible. Todos los días el Señor tiene una palabra nueva para nosotros y es importante escudriñar, no solamente leer, sino escudriñar la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos pues un tema que ya hemos venido desarrollando por 2 semanas sobre la Biblia y la política. La semana pasada, si usted no pudo ver el programa, le invitamos a que nos pueda seguir en nuestras cuentas de Facebook y YouTube. Allí se encuentra el programa de la semana pasada, que tocamos los tópicos democracia versus dictadura, capitalismo versus socialismo, y nos dimos cuenta cómo esto está en la Biblia. Pareciera que no se habla de esto, y muchas personas pues dicen, pero si hay tantas cosas de qué hablar, ¿por qué hablan de esto? Porque hay muchos cristianos que no entienden que todo lo que está sucediendo en el día a día está en la Biblia. Amén. Muchas personas pues se convierten en seres políticos más que cristianos, y todo esto está confrontado en la palabra de Dios. Y de hecho lo que vamos a hablar hoy tiene mucho que ver con esto. Sería como la conclusión de lo que podemos llegar sobre estos grandes movimientos o formas de gobierno, que de hecho fue lo que hablamos hace 2 semanas. Es muy importante conocer el presente y llevarlo hacia atrás, entendiendo que todo esto está presente en la Biblia. Hermano Carlos, hoy vamos a hablar de un tema pues muy importante. Cuando finalizamos el programa la semana pasada, hablábamos de lo que sería el liderazgo dentro de la Biblia y la política, y una confrontación que para muchos puede sonar un poco fuerte, ¿no? Publicanos versus terroristas. Vemos que si uno busca en la concordancia terrorista, de repente dice, bueno, eso no está en la Biblia, no existe. No existe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hablar de estos temas? Pero por eso es que es importante escudriñar. Claro. Leía, hermano Carlos, un tuit de nuestro líder, digamos, global, el pastor David Bernard, que él aconsejaba que uno no puede leer una cita bíblica sin leer el contexto. Siempre es importante leer el capítulo, el libro, quién lo escribió, cuándo lo escribió, bajo qué contexto. Entonces, él daba como un consejo para cuando las personas a veces tenían dudas, ¿no? Porque nos sucede mucho en el ministerio y en las iglesias que llega alguien, pastor, pero la Biblia dice esto, o miren, me dijeron aquello. Y cuando estamos en los estudios bíblicos, nuestro pastor siempre dice que en muchos casos, y él lo comprueba, la respuesta está o en el versículo anterior o en el verso siguiente. O sea, solo tenemos que tratar de tener más conciencia de escudriñar la palabra de Dios. Y estos términos, hermano Carlos, publicanos, terroristas, ¿cómo lo podemos entender y ver que realmente es necesario comprender estos principios? Una de las cosas que debemos aclarar o percibir, ¿no?, dentro del contexto de la política dentro de la Biblia, lo hemos estudiado durante ya 2 viernes, es de que lógicamente el término de política no, el título, la etimología no sale directamente, ¿no? Pero la política, como es una ciencia, engloba un ámbito social, en el ámbito sociológico, en el plano económico, en el plano social, el plano cultural. Y si lo vemos desde el plano del mejor liderazgo que nosotros podamos englobar en la palabra de Dios, indudablemente vamos a hablar de Jesús. Claro. Y cuando hablamos de Jesús, Jesús vivió cuando se manifestó en carne, en un periodo de tiempo, y dentro de ese periodo de tiempo hay un periodo de historia, y el periodo de historia también tiene un periodo propio de política. Claro.
Y para poder delimitar el contexto político de Jesús hay que ir a la historia, indudablemente, ¿no? Y una de las preguntas que debiéramos hacerse o debiéramos hacernos a la hora de hacer exégesis, eso que tú estás hablando, Ricardo, del mejor consejo, en donde incluso vamos más allá, no solamente el versículo anterior y el posterior, sino todo el contexto, como tú decías, ¿no? El capítulo, el libro y el contexto del libro, los tiempos en que se desarrollaron. Y cuando vamos a hablar de estos términos, que suenan así un poco como que tiene que ver, por ejemplo, el publicano y el término de terrorista o guerrillero, Jesús vivió en tiempos turbulentos, realmente. Tiempos turbulentos que tal vez hoy hablamos del terrorismo porque una etimología de una palabra de más reciente data, pero hoy en día, desde hace 10 años hacia acá, los movimientos guerrilleros ya son considerados movimientos terroristas por muchos países a nivel internacional. Pero en los tiempos de Jesús, Jesús vivió en tiempos en donde los publicanos eran considerados esos hombres tal vez de jerarquía económica, podría decirse unos capitalistas de la época, y en este caso, pues lógicamente habían también movimientos guerrilleros y terroristas en los tiempos de Jesús. Pero si nos preguntáramos hoy en día, sería bueno que nosotros dijéramos, ¿cuál era el contexto político? Y usted me puede decir, bueno, que es que estaba el Imperio Romano, pero es que el Imperio Romano realmente no se metió en el contexto político de la nación de Israel. Israel estaba conformado por 3 grandes partidos políticos de la época. Esos partidos políticos de la época conocemos mucho o poco de 2, ¿no? Como eran los fariseos y los saduceos. Pero del tercero, a veces los pasamos por debajo de la mesa. El tercer partido político fuerte que se estaba levantando y se levantó durante casi 40, 50 años en un proceso de tiempo antes de Jesús, era el movimiento o partido político de los celotes. Entonces, Jesús vivió un periodo de tiempo político turbulento para Israel, en el cual estaban los fariseos, los saduceos y los celotes. Hay personas que van a decirnos, es que los fariseos no eran un movimiento político, no, era un partido político los fariseos. De hecho, los fariseos es un partido político social y religioso. Así es delimitado a través de la historia. Partido político social y religioso, que tenía en muchas tendencias, lógicamente, la percepción religiosa. Es cierto, Ricardo. Pero el movimiento del partido político de los fariseos surge muchos años antes de Jesús, casi 400 años antes de Jesús, en los tiempos de Nabucodonosor, en el proceso del cautiverio de Judá en manos de Nabucodonosor de Babilonia, comienza a fomentarse ese movimiento político-social, inclusive no solamente en los inicios de ese cautiverio, sino también en Babilonia comienza a fomentarse ese movimiento fariseo como movimiento político-religioso. ¿Y por qué movimiento político-religioso? Porque hubo un momento en donde la política y la religión se entrelazaron. Es cierto que hoy decimos nosotros, ¿no? Y tal vez el contexto más conocido que nosotros sabemos hoy de los fariseos es que los fariseos, y tú le preguntas a cualquier persona, ¿y tú qué piensas de los fariseos? Bueno, eran los únicos que aceptaban acerca de la resurrección, pero los fariseos viven mucho más allá, estimados amigos. Los fariseos creían en la libertad humana. Su pensamiento filosófico de los fariseos era la libertad humana. Tal vez nosotros que estamos más de reciente data, cuando hablamos de libertad humana, hablamos de la Revolución Francesa, ¿sí? Rousseau, Montesquieu, en donde ellos expresaban lo bueno e importante que era la libertad humana en cuanto al pensamiento, en cuanto a las ideologías. Y los fariseos, su principal tendencia filosófica era la libertad humana, no solamente en cuanto a pensar del alma, sino también de la posición política y filosófica. Y eso es bueno conocerlo porque cuando hablamos acerca de que por qué los fariseos creían en la resurrección, es que una de las primordiales cosas por lo cual los fariseos creían en la resurrección, que a veces no hablamos en el plano bíblico, es la inmortalidad del alma. Y por eso el apóstol Pablo hablaba muy claro sobre que nosotros somos tripartitos, somos cuerpo, alma y espíritu.
Recuérdense que el apóstol Pablo era fariseo y por conocer la tendencia del pensamiento del alma, que por supuesto lo había desarrollado Platón en su época en cuanto a aspecto filosófico, el apóstol Pablo lo conocía muy bien porque los fariseos estudiaban esto. Y eso daba pie para que pudieran entender y comprender posteriormente el pensamiento también filosófico e histórico de la resurrección del alma. ¿Por qué digo histórico? Porque para los fariseos no siempre fue su tendencia. La tendencia de los fariseos de pensar o dilucidar de que había resurrección del alma fue años posteriores. Ahora bien, estoy hablando acerca de esto es para que comprobemos de que ellos tenían tendencia filosófica y política. ¿Y por qué política? Porque ellos tenían un pensamiento social. Es decir, si hoy hablamos, hoy en tendencia, a pesar de que el socialismo comienza a formarse años después como pensamiento político, el pensamiento político real de los fariseos es el movimiento social. Es decir, de que eran como decir los socialistas de la época, eran los partidarios del beneficio de la sociedad, no solamente del ámbito religioso y político, sino de beneficiar a la sociedad. Suena muy bonito lo que estoy diciendo. Y por eso cuando hablamos de los fariseos, no todo lo de los fariseos era malo. Si vamos a la segunda de la política, ya saltando, Ricardo, acerca del término de los saduceos. En los saduceos, pues decimos, bueno, ellos no querían de la resurrección, pero los saduceos van mucho más allá. Los saduceos, dentro del ámbito político, eran los aristócratas. Podríamos decir de que también ellos tenían una tendencia religiosa política. ¿Y por qué digo religiosa política? Si vamos a la etimología de la palabra de los saduceos, o del término de los saduceos, recuérdense de que este término, los sadocas, se le llamaban a los saduceos en su época, su origen viene a través del sumo sacerdote Sadoc. Sadoc fue sumo sacerdote en los tiempos de Salomón. ¿Y por qué asumieron esto como importancia para ellos, para asumir como nombre político por parte de ellos? Es que, bueno, la terminología del término Sadoc significa justo, justicia. Y los saduceos tomaron el ámbito de los jueces, el ámbito de la jerarquía, el ámbito de la aristocracia para asumir los retos religiosos de la época. Si observamos, después de que el imperio de los romanos comenzó a fomentarse, y la base del imperio romano era la economía, era el libre pensamiento, yo me baso más, decían los romanos, en el ámbito de impuestos más que en otras cosas, los saduceos llegaron a ser durante más de 150 años los únicos que manejaban el sumo sacerdocio. Es decir, cuando hablamos de los sumos sacerdotes, casi que hablamos de manera exclusiva de los saduceos, porque eran los aristócratas, eran los capitalistas de la época. Los saduceos eran los que manejaban los grandes negocios, que eran los grandes negocios religiosos. Por eso es que ellos se molestaron con Jesús cuando les quitó el negocio, aquel momento del templo cuando estaban vendiendo, porque era un negocio lo que estaban haciendo. Había un movimiento del capital en aquella época. Otra cosa que es buena conocer de los saduceos, porque bueno, es cierto que ellos no querían el tema de la resurrección, pero es que ellos estuvieron ligados mucho con la política, Ricardo. Ellos compraban el título de sumo sacerdocio, y las personas que no conocen estos términos pareciera como que siempre piensan, bueno, es que el linaje de Aarón fue perfecto. No, hubo un momento en que se inmiscuyó la política dentro del movimiento, en aquellos no se llamaba movimiento rabínico, pero el movimiento religioso de Israel. Inclusive, ya cuando no había el templo en Jerusalén, ellos decían no es necesario ni siquiera el sumo sacerdocio. ¿Por qué? Porque si no hay templo, no hay un lugar en donde se pueda en este caso adorar. Y los saduceos compraron en los tiempos de Herodes ese tipo de beneficio político-religioso que era el sumo sacerdocio. Sí eran del linaje de Aarón, pero compraban este esquema religioso. Es como decir, compraban el ser pastores de la época, o compraban en ese caso el ser el máximo jerarca de la religión judía para la época. Entonces, veamos las dos clases políticas. La aristocracia de los saduceos, que manejaban el ámbito religioso, político, porque dialogaban mucho con los reyes de la época, e inclusive hasta Herodes, antes de Herodes, porque también es necesario conocer de que los saduceos como movimiento político también se fomentaron en los tiempos de Nabucodonosor. Es decir, que tienen la misma data de los fariseos, Ricardo. Pero para que los que desconocen este término, hubo sumos sacerdotes que
para la época de los romanos e inclusive para la época de los griegos, fueron sumos sacerdotes y fueron reyes. Es decir, un momento de la historia de Israel en esos 400 años de periodo de ausencia, en donde después de Zacarías llega hasta Mateo, observamos de que esos 400 años habían sumos sacerdotes que asumieron también la monarquía. Y sus hijos también se convirtieron en sumos sacerdotes y casi también monarcas y reyes. Eso lo dice la historia. Hasta que Herodes, el primer Herodes, el tetrarca, el jefe, dijo, bueno, vamos a eliminar esto. Yo prefiero vender la componente política del sumo sacerdocio, porque así lo veían, y yo me quedo, en este caso, con asumir la monarquía en Israel. Entonces, Jesús vivió tiempos turbulentos porque si observamos, quienes manejaban el ámbito político religioso eran los saduceos. Los fariseos querían tumbar a los saduceos porque no podían cómo llegarle en este ámbito al rey, pero se estaba fomentando en aquel momento un tercer movimiento, mucho antes del nacimiento de Jesús, que era el movimiento de los celotes. El movimiento celote, en historia es conocido como el primer bastión guerrillero terrorista del mundo. Es decir, que el primer bastión guerrillero terrorista del mundo lo manejaron los judíos. En aquel momento los celotes peleaban, discutían, porque eran un partido nacionalista. Y Ricardo, si yo te preguntara un nombre a ti, ¿a qué partido, el término nacionalista, a qué partido te recuerda? Partido Nacionalista Nazi, Alemania. Correctamente, ¿no? Para las personas que nos escuchan, ellos tenían una tendencia nacionalista como el nacionalismo alemán. Para ellos lo más importante era la posición nacional del pueblo de Israel en aquel momento, del pueblo de Judá, y dentro de ese tipo de desarrollo político, los celotes estaban dispuestos a matar al que fuera. De hecho, hacían emboscadas. Y dentro de esos términos de emboscadas que hacían, pues mataban a romanos y tenían problemas con las personas que apoyaban en su momento a los romanos. Tremendo esto que estás comentando, hermano Carlos, porque el Señor sabía bien, ¿no? Y Él como Dios, que sabía todo, Él por alguna razón eligió nacer en este tiempo, ¿no? Donde nació, me refiero al sitio, al lugar, y el momento histórico, el momento político que se estaba viviendo. Y fíjate que en las escrituras, ¿no? Uno puede leer cómo él advertía sobre el movimiento de los fariseos, de los saduceos. Y hubo un fariseo, pues, que se acercó al Señor Jesucristo, muy conocido, Nicodemo. Todo el mundo se va de una vez al verso 2, al verso 3. Ajá. Y pasa por delante el 1, que dice Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos, mira cómo lo presenta Juan, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, ¿no? Y por alguna razón, en la investidura que él tenía, él no tenía la libertad de llegar como cualquier otra persona en el transcurso del día a Jesús. ¿Por qué? Por alguna razón, ¿no? Que habría alguna confrontación, porque desde el principio se ve que había confrontación entre el movimiento de los fariseos, los saduceos y lo que estaba sucediendo en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces el Señor fue muy tajante con él, ¿no? Yo no veo que le dice, bueno, bienvenido, siéntate, vamos a tomarnos un café. No. Él va al grano, respondió, así fue que respondió el saludo. Fíjate cómo le dice este fariseo, ¿no? Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Mira la apreciación que tenía este hombre. Has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Pero qué le dijo Jesús? Oye, gracias, muy amable tu gesto. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate lo importante de creer en Jesús. ¿Por qué? Porque Nicodemo no entendió.
No entendió, lo confrontó con su lógica humana, porque quien está metido en este tipo de movimientos, sea el que sea, hermano Carlos, sea el que sea, ya tu ideología marca la pauta, ¿ves? Y te dice, por ejemplo, si en mi ideología política no existe la religión, nunca vas a entender. Nunca le vas a dar la oportunidad a Dios en el corazón, porque para ti, tu ideología política te dice, no hay Dios, no existe Dios. Entonces, esta parte con los fariseos, pues el Señor lo manejó, ¿no? Y como Él advertía, por otra parte, es lo que veo interesante con este tema de los fariseos, que Él le advertía muchas veces, mira, no hagan lo que, o hagas lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hagan. O sea, me habla de que capaz eran inmorales, ¿no? Enseñaban cosas que no la vivían. Pero imagínate que el Señor llama al apóstol Pablo, que él se definió a sí mismo como fariseo, hijo de fariseo. Si los que nos están viendo no sabían esto está en Hechos capítulo 23, verso 6. Dice en la segunda parte, dice, entonces Pablo, notando que una parte, había una situación allí, una parte eran saduceos y otra fariseos, él alzó la voz en el concilio, donde él estaba. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, ¿no? Porque los saduceos, ya lo explicaste, ellos no creían en este movimiento. ¿Cómo el Señor tomó a un fariseo, ¿no?, para expandir el evangelio? Entonces, por aquí este tema nos va a ir llevando a muchas cosas muy interesantes, especialmente con esto que mencionaste de último, hermano Carlos, de los celotes, ¿no? Cuéntanos un poco más sobre esto para que los hermanos puedan ir como que observándola. Exactamente. Y cuando nosotros comenzamos esta serie de programas acerca de la política, siempre hemos dicho, nunca estamos en contra de la política, sino vamos a ver cómo se nos presenta la política en la palabra de Dios, claro, y cómo Jesús la pudo manejar. Es un tema más de comprensión, lo veo yo, de entender un contexto que es importante porque hoy en día nos vemos afectados por esto. Y entender cómo lo manejó Jesús. Es decir, eso es lo más importante, porque así como dice la Biblia, las personas tienen hoy un concepto de manejarlo como ellos creen o ellos piensan, pero ¿cómo Jesús manejó la política? Veamos lo siguiente, ¿no? La gente, cuando Nicodemo se le acerca, y muchos fariseos se le acercaban, y a veces decimos para contender, pero muchos de ellos querían era observar como ya Jesús era un líder político, claro, político porque le seguía a la gente, escúchese bien, ellos lo veían así, que lo sigue la gente, si la gente lo sigue podemos ya ver hacia qué alaba. Imagínense entonces los fariseos diciendo, ¿será que Jesús se une con nosotros? Y discúlpeme, hermano Carlos, es importante entender que siempre en política, cuando hay una persona que tiene un liderazgo, representa una amenaza. Totalmente. Representa una amenaza. Así sus intenciones no sean... O una fortaleza, ¿no? Exacto, exacto. Si lo tomo para mí, es una fortaleza. Pero si él se va contra mí, va a ser una amenaza. Entonces, había como una situación bastante tensa en el ambiente político, aunque Jesús no vino, él lo dijo claramente, mi reino no es de este mundo. Pero por más que sea, ellos decían, no, este lo sigue mucha gente... Hay que hacer algo al respecto. De hecho, eso fue el temor de la época. El temor de la época es que ya existían dos partidos claros como los fariseos y los saduceos. Los celotes estaban en un movimiento creciendo durante casi 40, 50 años. Y ellos dijeron, se nos acaba de montar otro partido político porque Jesús lo sigue mucha gente. Y para los que no crean lo que yo estoy diciendo, los voy a llevar al libro de Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 hay un hombre que es muy conocido por muchos eruditos en la palabra de Dios, llamado Gamaliel, ¿no? Gamaliel era del mismo nivel de Nicodemo. Era un fariseo que tenía gran influencia dentro del pueblo de Israel. Pero observa cómo lo va desarrollando Gamaliel en el versículo número 34, 5:34. Voy a leer, me voy a permitir en este momento. Entonces, levantándose él en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Imagínense la condición de este hombre. Era doctor de la ley y era venerado por el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Y dice,
Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. ¿Quién era Teudas? Teudas no era un profeta, Teudas era otro hombre que fue un hombre guerrillero. Entonces, ¿qué tiene que ver un hombre guerrillero con Jesús? Si es un término político. Y más adelante dice, después de este se levantó Judas el Galileo, el fundador del movimiento celote, del partido político celote. Dice, en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos pueblos, y pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, imagínense que a Jesús lo estaban comparando con líderes políticos, porque ninguno de estos hombres fueron profetas, ninguno de estos hombres fueron predicadores, ninguno de estos hombres bautizaban, eran líderes políticos. Entonces a Jesús lo consideraban un líder político, y el temor de aquellos hombres, de los fariseos, de los saduceos, inclusive hasta de los celotes, y luego vamos a hablar de eso un poquito, era de que se le fomentaran un cuarto partido político y tuviera gran ascendencia o llegada, en este caso, a Herodes o a los otros hombres de importancia que habían dentro del reino. Pero tú me hablabas y me preguntabas acerca de los celotes. Los celotes, como les dije, fue un movimiento guerrillero. Y aquí vamos a hacer lo que dijimos la semana pasada, Ricardo. Las disputas que habían entre publicanos y celotes. Obsérvense que el celote más conocido de la escritura y que todo el mundo lo conoce y hasta hay canciones que nombran a este hombre, era Barrabás. Barrabás fue el líder del movimiento celote, fue uno de los grandes líderes del movimiento celote. A él lo tenían preso, era porque había matado romanos, porque hacía emboscadas a los romanos, los mataban, mataban también a publicanos, robaban el dinero y se lo entregaban a mucha gente pobre en Israel. Entonces, obsérvense, ¿no? Si yo visualizo algo acerca que eran los celotes, para mucha gente era buena, porque si robaban a los ricos, mataban a los malos, le daban a los pobres, la gente hoy en día dicen eran buenos. Ese es el pensamiento del hombre hoy en día. Tú que conoces la política, si yo te preguntara a ti, ¿a qué movimiento guerrillero o terrorista de la época se podría parecer, en este caso, el movimiento celotes? ¿A quién tú me dirías? Bueno, me recuerda a los movimientos guerrilleros en Colombia. Esta gente, pues, con este movimiento celote que vemos en la palabra de Dios, sus ideales, todo eso. ¿Y por qué te comento esto? Porque son cosas que a simple vista están fuera de la ley, ¿no? Fuera de lo legal. Incluso en esta misma época donde se desarrolló mucho el movimiento guerrillero en Colombia, había un movimiento que yo recuerdo en mi infancia, miraba en las noticias de grandes narcos, grandes personas que traficaban drogas, pero a pesar de que eran personas despiadadas, sanguinarias, pueblos enteros amaban, idolatraban a estos hombres, ¿no? Por simplemente hacerle una vivienda o darle una comida. Y siempre ha habido como esa lucha, ¿no? En los ideales. Y quisiera también, Mano Carlos, antes de proseguir, tocar un poco lo que estabas hablando de Gamaliel, porque es importante la forma en la que Lucas escribe y explica cómo era este hombre. Dice, y tú lo leíste, levantándose en el concilio un fariseo, era lo que él era, un fariseo llamado Gamaliel, pero era doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, era alguien de influencia, ¿no? Un magistrado. Y dice, pues, prácticamente lo que hizo Gamaliel era como decirle a estos fariseos, los que habían traído a Pedro y a Juan, mira, no hay motivo por lo cual esta gente tiene que estar presa. No lo compares a estos celotes que fueron aniquilados prácticamente, ¿no? Esto, lo que están haciendo esta gente es distinto. Entonces se ve pues el conocimiento que tenía Gamaliel, y algo que me llama la atención también con Gamaliel es que prácticamente él fue uno de los que instruyó al apóstol Pablo, y es algo que la gente no conoce, es un tema que es muy importante tomarlo en consideración. De hecho, Ricardo, también las personas que desconocen acerca de este término que está hablando Ricardo, o de este personaje, Gamaliel, Gamaliel no solamente, escúchenme bien, preparó al apóstol Pablo, sino también preparó a Bernabé. Escúcheme bien, él fue maestro tanto de Pablo como de Bernabé.
Por eso es que la gente dice, bueno, Bernabé fue el que llamó al apóstol Pablo. Es que Pablo y Bernabé ya se conocían de hace años de antemano. De hecho, hay escritos en donde se dicen que el número 2 realmente era Bernabé y luego venía el apóstol Pablo. Pero Bernabé fue creyente primario y se sale de ese movimiento de los fariseos y queda como número 2 el apóstol Pablo. Y lógicamente cuando el apóstol Pablo lo ve llegar, pues había una gran influencia hacia él y lo llama sin ningún tipo de temor o miedo. Claro, claro, claro. Sí, porque es importante esa afinidad, ¿no? Capaz es bonito ver, no sé si te ha pasado, sé que hay personas que les ha sucedido, que hay personas que en el pasado, antes de conocer a Dios, pues tenían en común cualquier creencia o doctrina. Y bueno, qué bonito que ahora te veo también en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, hay algo que nos está llevando, hermano Carlos, todo este tema que estamos manejando hoy, hablando un poco de fariseos, de saduceos, de celotes, que Dios trata con todo tipo de personas. Y nosotros muchas veces cometemos un error de ponerle o de juzgar a las personas por su ideología, por su forma de pensar, y decimos, esta persona yo no creo que pueda recibir el mensaje, yo no creo que pueda entenderlo, cuando el Señor pues nos mandó a predicar a toda criatura. Y algo que nosotros tenemos que verle como una aplicación práctica, lo que estamos estudiando hoy, es que expandir el Evangelio, uno tiene que tener una noción política del contexto donde uno está, en el país, en el tiempo, en el gobierno. Fíjate lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Muchas personas están preocupadas y hasta he visto predicadores que están como haciendo un llamado de atención. ¿Por qué estás tan preocupado que se va un republicano y llega un demócrata? O sea, habíamos salido de 8 años con un demócrata y el Señor ha guardado a su iglesia, ¿no? La iglesia está llamada a ser luz y para alumbrar pues tiene que haber oscuridad. Y realmente esto va a ir en una decadencia y el mundo va a ir así. Esto es algo hasta profético, hermano Carlos. Y esto, comprender la exégesis, por llamarlo de alguna forma, histórica, ¿no? de que ha existido diferencias políticas y en los tiempos de Jesucristo pasaban estas cosas, nos da una referencia de que el Señor puede usar a cualquier tipo de persona. Pero vamos a seguir desarrollando este tema con los celotes, que está bien, bien interesante. Ahora, manejando estos términos que hemos dado un poco para caer en lo que queremos visualizar, el liderazgo de Jesús. A veces nosotros a nivel pastoral no sabemos cómo lidiar con estas situaciones políticas. Paramos y nos decimos simplemente, bueno, la iglesia es apolítica, pero de repente cuando el ministro o el líder tiene una tendencia política, y nos ha pasado muchos momentos aquí en Venezuela, en donde pues, nos partidizamos en muchos momentos y situaciones dentro, no solamente del ámbito cultural, político, hasta eclesiástico también. A veces iglesias se veían segmentadas de un bando y de otro bando. Pero ¿qué dice Jesús o cómo Jesús pudo lidiar esto? Y déjeme decirle de que Jesús escogió a 12 personas, a 12 discípulos, y esos 12 discípulos tenían también creencias y percepciones políticas. De hecho, para que lo vayamos a ver, Jesús no escogió y decía, bueno, yo quiero gente apolítica aquí, yo no necesito gente política y yo prefiero no buscar gente que no tenga ninguna tendencia política. Si son antipartidistas, mucho mejor. No. Cuando lo vamos al libro de Lucas, todos los evangelios nos hablan de las escogencias o de los nombres de las personas a las cuales el Señor escogió. Y Lucas me muestra dos personajes. Una de las personas que hoy, por eso es que hablábamos la semana pasada sobre publicanos y terroristas, publicanos versus terroristas o guerrilleros, es porque Jesús escogió a dos personas que tenían estas tendencias políticas. Cuando hablo de publicanos, sé que usted que está allá va a decir inmediatamente, están hablando de Mateo. Es cierto, Mateo, y yo siempre lo digo cuando tengo la oportunidad en una predicación, en una enseñanza. Yo creo que de los 12 discípulos, el que de verdad tenía más hiperfe que todos los discípulos y que creyó en Jesús, ciegamente fue Mateo. Porque al apóstol Pedro, Jesús tuvo que hacerle un milagro para que creyera que era el Mesías, casi que la barca se desborda de peces y todo aquello. Pero dice la Biblia que cuando llamó a Mateo, Mateo estaba en el banco de los tributos, que no era una plaza pública, estaba en un lugar específico, y dice la escritura de que este hombre, cuando el maestro Jesús le dijo,
sígueme, dejó todo y lo siguió. No hubo ningún tipo de situación enconada en el cual podría decir, bueno, pero espérate, ¿quién eres tú? No, no, él ya, y se afirma de esa manera. Este hombre, pensé que era publicano, leía la escritura, leía a los profetas, y cuando el maestro llegó y le dijo, sígueme, él dejó todo. Este era un publicano. Bueno, si usted ha estudiado mucho acerca de los publicanos, el Señor comía con publicanos, comía con prostitutas, pero los publicanos, que eran las personas que en este caso cobraban impuestos, tenían gran afinidad política con los saduceos, porque los saduceos estaban en la alta jerarquía del sumo sacerdocio. Ellos también en su momento estaban ligados íntimamente con la monarquía de los herodianos de la época, y ellos tenían como que sus representantes primarios a los publicanos, quien escribía algún tipo de minuta para decirle, mira, te recomiendo a fulano de tal como publicano, eran los saduceos. Y los saduceos hacían como que esa intermediación política para que ellos entraran, en este caso cobrar impuestos, y lógicamente ser los capitalistas de la época, porque cobraban impuestos y ese dinero lo ponían a trabajar en diferentes momentos. Entonces, si vemos a Mateo, Mateo era un capitalista publicano íntimamente ligado con el pensamiento filosófico y religioso de los saduceos. El Señor lo escoge sabiendo de que él tenía tendencia hacia los saduceos. Pero el que nos está llamando la atención es el tema de los celotes. El Señor escogió dentro de los 12 a uno que era realmente un guerrillero. Libro de Lucas capítulo 6, versículo 12. El escritor Lucas, y por eso tú hablabas de Lucas, Lucas era un prolífico exégeta. Lo leímos en el libro de Hechos y volvemos a leerlo en el libro que él enmarca dentro de su evangelio, y dice el versículo 15 del capítulo 6 del libro de Lucas, dice, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote. Es decir, Jesús escogió a un guerrillero, a un sicario dentro de sus discípulos. Entonces imagínense el conflicto de liderazgo que tenía Jesús, Ricardo. Amigos, tenía una clase de liderazgo que yo creo que ningún pastor, ningún líder de la iglesia quisiera tener eso. Es decir, dos personas que tengan contraposiciones políticas, se odien a muerte, porque los celotes buscaban a los publicanos para matarlos. Los robaban, los mataban, les quitaban las cosas y luego se los daban a los pobres. Imagínense cuando el Señor escoge a Mateo y escoge a este hombre, Simón, uno de sus discípulos, y los pone a trabajar juntos. Imagínate la clase de liderazgo que Jesús tenía, de ética y moral, para hacer que estos hombres de la noche a la mañana se desligaran políticamente de todo lo que ellos pensaban. Uno, saduceo, de uno de los movimientos políticos, como los saduceos, era su tendencia, de Mateo en este caso, y el otro era netamente un guerrillero, ese que llamaban anteriormente Judas el Galileo, de ese líder que hablaba el mismo Lucas. Él era seguidor de eso. Y es allí donde vamos a analizar esto, Ricardo, porque hoy en día no solamente nosotros, ya no sé si estamos de salida o estamos en el proceso, pero en Venezuela nosotros ya tenemos 20 años en este proceso de disputas en hogares, en familias, por situaciones políticas. Estados Unidos lo está viviendo ahorita entre el bipartidismo entre demócratas y republicanos, pero nosotros los cristianos somos apolíticos en cuanto a ideología. Tenemos una tendencia, ¿cierto? Nos gusta uno, nos gusta el otro, pero en el Señor quiero decirle que ese fanatismo, esa ideología debe deslastrarse de nuestras mentes. Sí, y fíjate, hermano Carlos, que ya enlazando el tema del liderazgo de Jesús, todo lo que uno puede pensar, ¿no?, que uno vive y es doloroso, Jesús lo vivió. Todo. Y todo líder natural o toda persona que se encuentra desarrollando sus capacidades de liderazgo, sea lo que tiene que entender es a trabajar con la gente. Los dos primeros reyes de Israel pues son un claro ejemplo de esto, el contraste entre Saúl y David, sí, ¿no? Definitivamente Saúl pues no supo hacer bien su trabajo como líder, pero David sí, al punto de que la gente o la primera iglesia de David era terrible, eran los que nadie quería, los endeudados,
los que estaban por allí, pues sin nada, y gente problemática. Y él pudo trabajar con ellos. El Señor Jesucristo nos dejó un claro ejemplo, porque estos 12 discípulos, especialmente estos dos, ¿no? Representan una posición que ningún pastor quiere en su iglesia, que ningún líder quiere lidiar con dos personas que prácticamente quieran hacerse daño el uno al otro, porque yo me imagino a esto, yo solo aquí elucubro, ¿no? Me imagino a Mateo asustado cuando le ponen mira, este es un celote. Y sabía que una de las personas a las que le atentaban era con los publicanos como él, porque ellos pues manejaban dinero de Roma. Y para un celote eso debe arderle la sangre, porque ¿cómo es posible, no? Y el Señor permita que este hombre sea un discípulo de él. Pero es bonito cuando de todo esto hay una gran enseñanza, que nos vamos a enfrentar a estas situaciones en la vida, a tratar con personas que tienen una forma de pensar muy difícil. Y fíjate que el Señor en estos 3 años, en esos 3 años que estuvo con ellos, fueron muchas. O sea, fíjate, nada más nosotros las parábolas que tenemos, que son pequeños fragmentos de todo lo que vivieron y cuán grandes enseñanzas se encuentran allí encerradas. Yo me imagino a estos discípulos aprendiendo, dejando cada uno sus diferencias y dejándose moldear por Dios, y porque prácticamente a excepción de Judas Iscariote, pues todos ellos llegaron a donde tenían que llegar. El Señor hizo su trabajo. Significa que cada uno de ellos fue moldeado por el Espíritu de Dios y llegaron pues a donde el Señor los quería tener. Entonces, esto realmente debe llamarnos la atención, porque ya que si soy celote o que si soy X, si me gusta la forma de gobierno es X o Y, todo eso queda a un segundo plano. Fíjate que el apóstol Pablo, porque él en algún lugar de la escritura presenta su currículo, y era un currículo extenso, era un hombre preparado, culto, pero él dijo, bueno, yo todo esto lo tengo por basura, por amor del evangelio, ¿no? Aunque lo que fue formado en él quedó, y él supo aplicarlo para expandir el evangelio. Lo que antes era, digamos, en contra, ahora el Señor lo tomó y todas sus capacidades las usó para entonces expandir el evangelio. Por alguna razón no estaba antes del Señor Jesús, pero todo eso el Señor lo utilizó. Y tú acabas de decir algo acerca del apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo era fariseo. El Señor usó a un fariseo para expandir el evangelio en un 80%, porque los discípulos expandieron un 20%, pero el apóstol Pablo en el centro de Europa, en el centro del Imperio Romano, expandió el evangelio. Este hombre, lógicamente, que tenía su tendencia como fariseo, y cuando comenzaba a discutir con los fariseos querían llevarlo al plano político. Sí. Y pensemos algo, ¿no? ¿Por qué el apóstol Pablo se le permite defenderse? Nadie podía defenderse solo, pero el apóstol Pablo era también un doctor de la ley, era un abogado, y él podía defenderse por sí solo, no porque era el apóstol Pablo, sino que él tenía un título. El título decía abogado, yo me puedo defender solo. Y habló directa, y por eso él saca su currículum cuando se está defendiendo, dice yo fariseo. Y cuando le dicen que es fariseo, bueno, este es abogado. Inmediatamente comienzan la relación. Y cuando comencé a discutir con los fariseos, no había la tendencia política, porque al apóstol Pablo, Ricardo, llega a Roma y no se defendió. Él se defendió en todos lados y decía, yo soy ciudadano romano. Y como uno dice en Venezuela, lo chapeaba, le decía, hey. Pero cuando llega a Roma y llegó al magistrado, no se defendió, porque su pasión era llegar y que se le permitiera lo máximo que pudiera predicar la palabra de Dios en aquel lugar. Es allí donde el buen ejemplo, Ricardo, claro, de nosotros los líderes a nivel pastoral, a nivel ministerial, debemos comprender de que nosotros debemos trabajar con cualquier persona de tendencia política y hacerlos, moldearlos para que ellos no olviden su ideología política, pero sí se deslastren totalmente de esa pasión. Porque una de las cosas que realmente está mal conllevada es la pasión. La pasión de todo cristiano tiene que ser el evangelio. Amén. La pasión del cristiano no tiene que ser la política. Porque por eso el apóstol Pablo decía, he dejado todo esto por basura. ¿Por qué? Porque es que realmente el Señor nunca tuvo interés político. Hay pastores que dejan hasta el ministerio por la tendencia política. A Jesús
aunque ustedes no lo crean, lo veían como el fundador del cuarto partido político en Israel. Fariseos, saduceos, celotes, y Gamaliel dice, mira, tiene como tendencia de ser, o la gente que lo seguía como que tiene tendencia política, pero esta gente no tiene que ver nada con la política, esto es religioso. Entonces el Señor lo tentaron con la política, sí, los fariseos y los saduceos no solamente se le acercaba a Ricardo, claro, para discutir cosas de la Biblia, perdón, de la ley en aquella época, perdón, sino también para ver si tenían algún tipo de lazo político en donde pudieran ellos ser amenazados a lo que ellos estaban desarrollándose dentro del pueblo de Israel. Fíjate que, hermano Carlos, eso se usa mucho hoy en todo el mundo. Que hay una persona, sea actor, sea deportista, sea científico, lo que sea, si tiene una posición social, que es una persona reconocida, influyente, el sistema político lo va a querer atrapar, sea el que gobierne o sea la oposición. O sea, yo quiero que tú te expreses a favor o en contra de, porque es algo que saben que marca, ¿no? Porque el ser humano tiene ese problema, ¿no? Porque fíjate lo que sucede ahorita. El mundo deportivo pues está conmocionado por el fallecimiento de un famoso futbolista, de Armando Maradona, ¿no? Entonces, los últimos años pues la gente recordará cosas malas de él, pero hoy en día pues se acuerdan de su época de jugador y todo aquello, y todo se habla de él y de él y de él y de él y de él, porque fue un deportista que la gente admiraba lo bueno que hacía, y solo por esa forma de jugar pues ya era influencia. O sea, hay gente que nació mucho después que él terminó de jugar y lo conoce. Y como eso, pues te puedo hablar de cantantes, te puedo hablar de músicos, te puedo hablar de lo que llaman influencers, de hecho, personas que tienen millones de seguidores en redes sociales, que solo bastan que ellos digan, mira, esta camisa la compré en tal tienda, y en cuestión de minutos, pues ya no hay. Primero le suben el precio 10 veces más y luego pues simplemente se acaba. Entonces, el sistema de gobierno siempre va a querer tener esa capacidad de influencia al máximo. Entonces, si dicen, yo soy tal persona influente y yo apoyo o estoy en la campaña política de tal gobernante, pues eso va a ser de envergadura, ¿no? Entonces, yo me imagino no sé si, porque dice la Biblia que incluso cuando se bautizó Jesús, ellos estaban por ahí. Ellos estaban mirando, ¿no? ¿Quién es este? Y estaban pendientes, estaban como espiando, estaban en esa misión de espía. ¿Qué se trae este hombre? Dice la Biblia que hasta lo tentaban, le hacían preguntas a propósito, ¿ves? Entonces ellos querían ver qué se trama este hombre, y es normalmente entendible pues que ellos, fariseos, saduceos, pues estaban pendientes de la amenaza, ¿no? O hago que hago que trabajemos juntos, y si no vamos a trabajar juntos, bueno, por lo menos que no representes una amenaza. Hasta últimos momentos de Jesús, los fariseos y saduceos no sabían cómo atacarlo. Uh-huh. Y realmente, pues durante mucho lapso del tiempo, ellos trataban de decir de que Jesús era un celote, ¿no? Y de hecho hay escritos en base a esto, ¿no? Pero hay una ruptura plena del pensamiento de estas dos tendencias políticas entre que Jesús era un celote. Fue con la muerte de Jesús. La muerte de Jesús enmarca la separación plena, en el cual Jesús con su muerte dice exactamente: no soy ningún celote. Claro. Porque recuérdense de que en aquel momento Jesús muere para salvarle la vida políticamente, individualmente. ¿A quién? A Barrabás. Es cierto que Jesús murió por todos, por mí, por usted. La sangre preciosa de Jesús nos dio vida, nos limpió, nos guardó todo. Pero a nivel individual, políticamente, Él le salvó la vida a un hombre, Barrabás. Es decir, cambió la vida de Barrabás. Barrabás estaba a punto de ser sentenciado a muerte porque él sí tenía que morir, porque había matado a romanos. Y parte de la historia de Barrabás me enmarca de eso. De hecho, ahí no está muy claro acerca de esa parte de la historia de Barrabás, pero algunos afirman de que, no lo afirma Flavio Josefo, pero de que Barrabás tuvo algún contacto con el cristianismo. Algunos dicen de que en los últimos años se convirtió, pero Barrabás, su vida fue dada por Jesús. Inmediatamente los fariseos
ya no podían decir más que era, en este caso, un celote, porque él estaba muriendo por un celote. Y era ilógico que dentro del ámbito del pensamiento de un guerrillero, otra persona inocente iba a morir por él. Claro. Hasta el punto de que el movimiento celote, el movimiento guerrillero de estos hombres llamados celotes, cuando en este caso Tito entra a Jerusalén y destruye a Jerusalén, lo destruye por una razón fundamental. Es decir, ¿cuál es la razón fundamental? Los celotes ya habían tomado con su movimiento guerrillero a Jerusalén, Ricardo. Los romanos habían perdido en una primera mano a Jerusalén. El movimiento guerrillero celote fue tan duro y tan difícil que habían tomado Jerusalén. Por eso es que cuando llegan a Jerusalén, llegan destruyendo todo, porque llegaron matando a todo el movimiento guerrillero celote. Y por eso es que el movimiento celote finaliza o es exterminado completamente con la caída de Jerusalén, muchos años después de la muerte de Jesús, pero porque ellos comenzaron a trabajar paulatina y progresivamente. Entonces, Jesús vivió en épocas turbulentas, en posiciones políticas en donde él tenía que saber decir lo que tú estás diciendo, Ricardo. Me vienen aquí como que a ofrecerme parte del partido político de los fariseos, de los saduceos, y él decía, yo no estoy con ninguno, te los critico a todos, porque él criticaba absolutamente a todos. Por eso es que yo creo que cuando Pedro agarró ese cuchillo, esa espada para matar a Malco, aquel joven, pues yo me imagino que Jesús lo vio como si fuera un celote. No hagas eso, yo no soy ningún guerrillero, yo no vengo a tener problemas en este índole. Llévenme allá y júzguenme como me tienen que juzgar. Amén, amén. Y bueno, ya estamos casi llegando al final, hermano, nos quedan unos minutos, pero quisiera leer una porción acá que me gusta cuando estábamos hablando de la biografía, como quien dice el hermano Pablo, de este hombre que fue grandemente usado por Dios. Usted puede leer los primeros versículos de Filipenses capítulo 3, pero voy a finalizar donde ya él termina con todo. Verso 6 dice, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, mira cómo se define él, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El hombre no era corrupto, era un hombre íntegro. O sea, nadie puede acusarme de nada, es lo que estaba diciendo Pablo. Y para que un hombre diga eso. Alumno de Gamaliel. Exactamente, alumno de Gamaliel, porque ya Gamaliel lo había instruido a todas estas cosas, ¿no? Ten cuidado, que tus acciones coincidan con tus palabras. Y bueno, dice, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y fíjate que cuando alguien está metido en un sistema o en una ideología, muchas personas son adoctrinadas pensando que esa ideología o ese plan que llevan pues los va a llegar a niveles de vida superiores o a la, no sé, a la supremacía, ¿no? Como hablábamos del nacionalismo, porque son doctrinas o dogmas, porque son humanos, que llevan a la gente a tener ese pensamiento. Y Pablo en su vida humana pues había llegado a un estatus que estoy seguro que mucha gente hubiese querido tener en su vida. Sin embargo, él llegó al decir cuántas cosas eran para mi ganancia, y qué bueno sería que nosotros tengamos esa capacidad de reconocer que por más estudios o conocimientos de la vida, de la política, de la historia, todas estas cosas pues pasen a un segundo lugar y las tomo como pérdida por amor de Cristo. Y él sigue diciendo, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si te preguntara en una palabra, ¿qué era lo que él pensaba que era ganancia para él? ¿El Evangelio? Sí, pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Para él hubo cosas que era ganancia. Claro. Lo que era ganancia no era el conocimiento, era la política. Claro. Porque la política tiene el entorno del poder. Sí, señor. Y él decía, el poder que para mí iba a venir a través de la política, lo tomé como pérdida. Entonces,
una de las cosas de ese ejemplo que tú estás hablando del apóstol Pablo es que tengamos cuidado con ese juego de política, porque Claro. el juego de política, el poder enferma, trae problemas, pero lo mejor es el conocimiento del Señor. Claro, y que efectivamente a veces esas relaciones políticas uno la mira en muchos ámbitos hoy en día. Puede ser en la gerencia de una empresa, de una institución pública. O sea, tengo aquí como una rosca, tengo como un favoritismo. A veces puede verse en términos comerciales, de muchas formas, ¿no? A veces hasta puro estatus, puro estatus. Hay personas que ahorita trabajan, les gusta la institución pública X, aunque capaz no perciban dinero suficiente como desarrollar otras cosas, pero hay un estatus que la gente dice, bueno, yo soy el jefe, soy el que mando. Entonces, creo que como cristianos tenemos que tomar este ejemplo del apóstol Pablo. Dice, para ganar a Cristo, ¿no? Y él sigue diciendo más adelante, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo todavía no he llegado, imagínate, ¿no? Un hombre como él. Dice acá el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y sigue aconsejando, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, mira, 2 puntos, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Si se recordaba lo que había dejado, el poder y todo aquello. Claro, claro, y es lo que tú dices, va más allá del conocimiento, bueno, lo que me enseñó Gamaliel y todo aquello, porque, mira, hoy en día sucede, ¿no? Esta persona, sea en política, sea en ciencias, en lo que sea, él fue instruido en la música lo vemos mucho, ¿no? Mira, recibió clases de piano con el tal, ¿no? Hoy debe ser bueno, dice uno, por el discípulo o el maestro que tuvo, ¿no? Entonces, te aseguro que capaz en su vida política, el apóstol Pablo, o en aquel entonces Saulo, le aspiraba a muchas cosas. Cuando murió Esteban, dice la Biblia que la ropa le cayó en los pies, ¿no? Entonces él estaba allí como supervisando todo y todavía no había sido llamado por Dios. Pero qué bonito que nosotros podamos, y el Señor lo dijo en una ocasión, el que no dejare, padre, madre, hijo, hermano, y hay gente que es muy apegada a cosas pues vanas, terrenales. Entonces nosotros hoy en día tenemos que aprender a despojarnos, ¿ok? Entender cómo funciona la política, pero entender que todas estas cosas que hemos visto hasta el día de hoy son importantes comprenderlas para saber que hoy en día nos pueden llegar cualquier tipo de persona a la iglesia, nos pueden llegar personas que hablen o profesen de la doctrina republicana o demócrata de los Estados Unidos, o sean conservadores o liberales de Colombia, o hablan de cualquier sistema político de cualquier país del mundo. Derecha. Exactamente, pero todo eso va a pasar a un segundo plano. Pero ¿sabes qué es importante de esto, hermano Carlos? Ya para ir terminando, a veces cuando uno está hablando con una persona, y me ha pasado, uno tiene que comprender a esa persona. Si tú que manejas economía y quieres hablar con alguien, un colega tuyo que tú sabes que es un marxista, pero de esos que son bien metidos con esa ideología, tú te pones a hablar de cosas de capital o cosas de libertad de mercado, pues te va a decir, no se puede. Entonces, uno tiene que aprender cómo lidiar con todo tipo de personas, porque Jesús lo hacía. Jesús lo hacía, hablaba con mujeres allí en una fuente allí, en un pozo, y hablaba, pues, ya vimos el ejemplo de Nicodemo, con todo tipo de personas él sabía cómo tratar. Y nosotros tenemos que aprender en nuestras iglesias con mucho respeto, con mucha educación, buscar la forma de predicar el evangelio. Me encantó como Pablo lo hizo en Grecia en una ocasión, que había una estatua allí que decía el Dios no conocido, y él dijo, bueno, yo te predico a ese, ¿no? Porque él sabía cuál era el pensamiento de los griegos, sabía cuál era su forma de ver la vida, y él no llegó a decirles de uno, ustedes están locos, esto no es así, hay un solo Dios. No, de ninguna manera. Él buscó la forma de que ellos en su cultura, en su conocimiento, pudieran entender el mensaje. Por eso es que siempre decimos un eslogan, ¿no? Dios perdona, la ignorancia no. A veces las personas, y estamos concluyendo, hablan de política sin entender qué es política. O sea, la gente habla de izquierda y no sabe que son tendencias de izquierda, y hablan de derecha y no saben que son tendencias de derecha. Repiten palabras, pero no saben acerca del pensamiento de lo que refiere cada una de las cosas. Y el Señor, gracias al Señor,
entendemos que el Señor comprendía tantas cosas que podía hablarles con ese ejemplo y con esa ética a ambos. Él podía trabajar, tenía a Mateo y tenía a Simón trabajando juntos. Uno tal vez era capitalista y el otro era guerrillero socialista, pero el trabajo en común era servir, era avanzar. Si tenían dinero había que tratar de ver cómo mejoraban para poder darle de comer a las demás personas. Habían que sacrificar, se sacrificaban, porque ese era el trabajo espiritual que Jesús estaba haciendo. No estaba en contra de ninguno de los dos. Vamos a hacer mejor trabajo, y el Señor permitió que ese ministerio que llevó a esos 12 discípulos, lamentablemente uno no sirvió como discípulo, pero expandieron el evangelio en todo. Amén. Así que bueno, hemos llegado al final. Esperamos pues haber sido de bendición para sus vidas. Esperamos sus comentarios allí, y sabemos pues que estos temas son importantes. Compartan esta transmisión si es de su interés. Nosotros estamos buscando la forma en la que las personas aprendan a escudriñar la Escritura, porque siempre pues estamos haciendo ese énfasis. La realidad, el contexto del mundo hoy en día está plenamente explicado en la palabra de Dios. Así que hasta aquí hemos llegado el día de hoy con este tema o este estudio de la Biblia y la política. La semana que viene vamos a iniciar un estudio muy precioso. A mí en lo personal me ha bendecido mucho. El título general va a ser Aprendiendo de Jesús, y la base bíblica que vamos a tener para este estudio es la porción cuando él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que no se lo pierda el próximo viernes a través de nuestras cuentas de Facebook y de YouTube. Vamos a estar transmitiendo una vez más, si el Señor no ha venido, así dice la Biblia. Dios les bendiga y nos vemos el próximo viernes. Amén. Dios les bendiga.